Es importante recordar que para el siguiente tema, recordemos el método de esterilización siempre deberá ser el apropiado a lo que nos pida el dispositivo médico, el fabricante de ese dispositivo médico, ¿sí? Ellos nos van a determinar el tipo de esterilización que deberá de tener. Y debemos de conocer cómo es ese proceso por el cual los microorganismos se inactivan en el proceso de esterilización. ¿Cómo es que se inactivan? Hoy lo veremos. Técnicamente hablando, la esterilidad es la ausencia de todas las formas de vida microbiana, incluyendo esporas bacterianas. Un artículo se va a considerar estéril si al menos hay una probabilidad en 1.000.000 de que un microorganismo viable haya sobrevivido. Esto es su límite de aseguramiento de esterilidad. En términos logarítmicos, hablamos del 12 a la menos 6. El proceso de limpieza y descontaminación que fue motivo de la sesión anterior es de vital importancia para obtener magníficos o buenos resultados en el proceso de esterilización. Ese tema, recuerden, lo vimos con anterioridad. Hoy damos continuidad y vamos a identificar, ¿sí?, los tipos de esterilización y cómo se puede monitorear y validar ese proceso utilizando indicadores químicos, físicos y biológicos. Así que el tema de hoy es sobre tipos de esterilización y aseguramiento del proceso mediante indicadores. Para ello nos acompaña, muchas gracias Leti, nuestra profesora experto, la maestra Leticia Anguiano Gutiérrez. ¿Sí? Leti Anguiano, Leti con cariño, ¿verdad? Es licenciada en enfermería por la Escuela de Enfermería Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de México. Es maestra en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México. Tiene administración hospitalaria por la Universidad La Salle y formación en prevención de infecciones por la Universidad Valparaíso de Chile. Con 16 años de experiencia en las áreas quirúrgicas, 8 años desarrollando programas de calidad hospitalaria en el Hospital Ángeles de Metropolitano. Está certificada por la CBHPD como técnico en esterilización. 15 años tiene divulgando las mejores prácticas basadas en evidencias y pertenece al equipo de asuntos científicos y de educación de 3M México. Actualmente está en el área de asuntos científicos de México, Centroamérica y el Caribe de 3M. Para nosotros es un honor contar con tu presencia. Aquí está Leti, nuestra querida amiga, compañera, colega, ¿sí? Leti, pues te cedo el micrófono porque el público te está esperando. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos a Lupita, a la Federación por la invitación. Siempre un placer poder estar con ustedes. Y bueno, ya están viendo mi pantalla, me escuchan bien. Perfecto. Ya hicieron cuentas, Lupita, con los años de tantos aquí, tantos allá, tantos allá. Entonces, ya mejor ahí lo dejamos y vamos a empezar con el tema. Les agradezco muchísimo la invitación nuevamente y bueno, el día de hoy estaremos revisando justamente estos tipos de esterilización. Hablaremos del aseguramiento del proceso. Ya Lupita nos dio un avance sobre cuestiones muy importantes, pero en esta ocasión quiero hacer énfasis muy fuerte en los indicadores que van dentro del paquete, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Les agradezco mucho. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Yo trabajo para la empresa 3M de México. Estoy en el área de asuntos científicos de educación, científicos y de educación para Central de Esterilización Quirófano en México, Centroamérica, Colombia y Chile. Esto es una obligación contárselos para que sepan que nosotros vemos
todas las cuestiones científicas de cualquier producto que se maneja en 3M. El objetivo de aprendizaje para el día de hoy, bueno, pues es reafirmar estos conceptos básicos sobre esterilización y los métodos más utilizados en las áreas hospitalarias y reforzar la importancia del uso de los indicadores físicos, químicos y biológicos para el aseguramiento de los procesos de esterilización y por ende, pues entregar un material seguro para nuestros pacientes. Ok, perdón, ya me fui más adelante, que no puedo eliminar, perdón, esto que sale aquí arriba, pero bueno, creo que ahí podemos avanzar. Tenemos que abordar y tenemos que pensar que la esterilización es un proceso especializado dentro de las áreas del hospital, cuya labor más importante justamente es entregar estos materiales estériles seguros para el uso de nuestros diferentes pacientes. El proceso de esterilización forma parte de estos factores que de no ser atendidos de manera adecuada, pueden terminar en una infección en un paciente. Entonces, desde ahí es donde debemos de estar considerando el proceso de esterilización. Desde hace muchos años dejó de ser un simple proceso, tristemente durante muchos años, y aunque ustedes no lo crean, fue considerado de esta forma, un simple proceso que era el acto de meter paquetes en un autoclave, sacarlos, entregarlos y listo, ¿no? No teníamos durante mucho tiempo este cuidado para poder verificar que realmente ese proceso hubiera sido eficiente para esto. Por eso es que este proceso se debe de asegurar y se vuelve además trazable. Nos permite verificar de dónde y en qué momento salió un determinado paquete o grupo de dispositivos médicos utilizados en un paciente y en el caso de un evento adverso se puede rastrear para saber si el proceso fue seguro y en el caso, ese es un enfoque reactivo, pero también tiene un enfoque proactivo y esto es que si nosotros tenemos asegurado este proceso y lo estamos siguiendo de manera constante, podemos empezar a detectar desviaciones que nos permiten hacer ajustes antes de que esto se convierta en un problema o en un evento adverso para nuestros pacientes, ¿no? Ya Lupita nos comentaba hace un momento que la esterilización es la inactivación de microorganismos y agentes infecciosos o contaminantes, cualquiera de las familias que ustedes pueden observar aquí, virus, bacterias, hongos, esporas, etcétera, dentro de una probabilidad específica. Y cuando hablamos o pensamos en el concepto de diccionario, bueno, pues la cosa es, hay que eliminarlos y listo, ¿no? Pero cuando pensamos en esta probabilidad específica, entonces tenemos que adentrarnos a estos conceptos que dice que es la reducción logarítmica de 12 órdenes de magnitud, conocidos como niveles de aseguramiento de la letalidad, o SAL por sus siglas en inglés. Y entonces la esterilización es un proceso que permite una SAL o un nivel de aseguramiento de 12 órdenes o 12 disminuciones logarítmicas, lo que nos lleva de manera, tratando de decirlo de manera más sencilla, que es la reducción de 1.000.000 de unidades formadoras de colonias hasta llegar a 1.000.000ª parte de una espora o de una unidad formadora de colonias, ¿no? Entonces, si podemos observar en esta lámina y lo vamos a analizar un poquito más adelante, tenemos marcadas las 12 disminuciones logarítmicas. Déjenme tomar, por favor, mi puntero. Y entonces tenemos marcadas las 12 disminuciones logarítmicas que van sucediendo en un determinado tiempo y que van sucediendo mediante
la acción de diferentes variables dentro de los diferentes procesos de esterilización. De tal forma que en la primera disminución logarítmica yo voy a disminuir de 1.000.000 de esporas a 100.000, en el segundo logaritmo a 10.000, en el tercero a 1.000, etcétera. Así hasta llegar a la mitad del ciclo, logrando la disminución de la gran mayoría de las esporas bacterianas. Sin embargo, aquí, si lo pueden observar, todavía me queda la posibilidad de que esta unidad formadora o este grupo de esporas puedan crear una enfermedad. La esterilización me dice que se tienen que lograr 12 disminuciones adicionales para lograr que esta una sola unidad que me queda se convierta en una millonésima parte. Esto es esterilización. Esto es lo que tenemos, lo que debemos encontrar. Cuando en algunos momentos, hace muchísimos años, les decía yo que no se les daba importancia a este tipo de conceptos, pues metíamos los dispositivos al autoclave y ahí, bueno, pues esperábamos que sucediera porque lo sometimos al calor. Hoy hay varias formas de verificar que realmente este proceso se ha cumplido. Hay diferentes tecnologías de esterilización. Hoy voy a hablar única y exclusivamente de las tecnologías de esterilización que se utilizan dentro de un hospital y están divididas más o menos de esta forma: la alta temperatura a través del vapor y baja temperatura a través de otro tipo de tecnologías que vamos a abordar un poquito más adelante. Hablemos en este momento de la alta temperatura. Tiene ciertos factores de importancia. Les decía yo que para que se lograra esta eliminación de microorganismos, no es solamente la temperatura, es la presión con la que se ejerce esa temperatura o ese vapor o la presión del vapor y el tiempo que permanece durante este tiempo. Entonces, la esterilización es un proceso muy sofisticado y que implica, en el caso de la esterilización con vapor, estas tres variables. Y yo les pido, por favor, que no olvidemos estas tres variables, porque a final de cuentas la verificación de la esterilización va muy de la mano de cada una de estas. Entonces tenemos, por un lado, que estar controlando estas variables y el autoclave nos da algunos informes, pero no nos asegura totalmente. Necesito, siempre lo digo de manera así, tratando de romper el hielo, necesitamos que haya alguien que entre al autoclave y que salga a decirnos que realmente dentro de ese autoclave estas variables críticas se cumplieron. Necesitamos un chismoso allá adentro o varios chismosos. Entonces de eso es de lo que estaremos hablando y además de que es importante hoy mantener los registros de todos estos acontecimientos, de todo el cumplimiento de todas estas variables por cada una de las cargas que manejamos dentro de nuestros hospitales, porque a final de cuentas, que no es el tema de hoy, es lo que nos va a ayudar a hacer ese proceso, un proceso trazable, un proceso que se puede rastrear. Hay dos tipos básicamente de esterilizadores que se utilizan en la actualidad dentro de nuestros hospitales y estos son los esterilizadores o autoclaves de vapor por gravedad y los autoclaves de vapor por prevacío o remoción dinámica de aire. Los autoclaves de gravedad son autoclaves de los más viejitos que tenemos. Ojalá y hoy cuando quieran adquirir o necesiten adquirir, pues piensen en estos equipos de vapor por prevacío que además sí da la opción en algún punto de tener un ciclo de gravedad si así fuera necesario. ¿Cuál es la diferencia o por qué es importante esto? Y a simple vista, la diferencia es que el autoclave de vapor por gravedad permite la entrada, tiene las válvulas de entrada y de salida abiertas, permite la entrada del vapor y el vapor caliente por desplazamiento va eliminando el aire frío que está contenido dentro de esta cámara, lo elimina. Una vez que se apuesta que esto sucedió, entonces esta válvula se cierra, la de salida, se inyecta un poquito más de vapor y entonces empieza el proceso de esterilización.
En el caso del vapor por prevacío, al inicio, la válvula de entrada de presión está cerrada y la válvula de salida está abierta, pero tiene además este dispositivo que es la bomba de vacío, que lo que hace es una succión forzada de todo el aire que hay dentro de la cámara y dentro de los paquetes. Entonces, una vez que se extrae este aire, si esto fuera una bolsa plástica, pues terminaría totalmente colapsado, ¿no? Entonces, una vez que sucede esta salida de aire, se cierra, se realiza, perdón, este prevacío, que sucede en 2 o 3 tantos. Entonces, se cierra esta válvula e inicia el ingreso de vapor por la parte superior hasta que ésta se llena de manera un poco más eficiente que la otra. Y para tratar de ejemplificarles, si yo entrara a esta cámara y cada uno de estos puntos representaran las moléculas de vapor o de agua, etcétera, pues lo encontraríamos de esta forma, a diferencia de que la eliminación de aire forzado nos ayuda a que esta cámara quede muchísimo más vacía, sin gases condensables ni aire, para que el vapor realmente se concentre un poco más en todo el espacio. Esta es la gran diferencia entre estos dos. Y regresando un poquito entonces a estas láminas, quiero decirles que para los equipos de vapor por gravedad para los dos equipos es de suma importancia verificar el cumplimiento de estas variables críticas, pero para los equipos de vapor por prevacío tendríamos que utilizar un indicador adicional solamente para verificar que la bomba de prevacío hizo su labor correcta de eliminación de aire y gases condensables dentro de la cámara. Entonces, hoy, cuando hablamos de vapor o de alta temperatura, pensamos en vapor de gravedad, vapor de prevacío. Y lo triste de repente es que a veces nosotros, enfermeras quirúrgicas, hay ocasiones en que no sabemos si dentro de nuestro hospital se esteriliza con uno, con otro o con las dos. Entonces es bueno saber, es bueno echar un vistazo y verificar que realmente qué es lo que estamos utilizando en nuestro hospital. Si pudiéramos ver un gráfico, lo que encontraríamos sería esto. En la línea roja, en la que estoy siguiendo, encontraríamos el gráfico de un esterilizador por vapor, donde lo que sucede es que empieza a ingresar el aire caliente, va eliminando el aire frío al mismo tiempo, y una vez que llega a la temperatura ideal, entonces llegamos a esta fase de meseta, que es donde se lleva a cabo la esterilización. Aquí es donde empiezan las disminuciones logarítmicas y terminan cuando permanece el tiempo suficiente bajo una presión específica. Y después está la salida de aire, del vapor, perdón, y el aire remanente lo que hará es el secado de los equipos que están dentro. Y en el caso de los equipos de vapor por prevacío, pues se hacen 3 o 4 pulsos de prevacío para eliminar todo este aire. Una vez que se asegura que esto sucedió, entonces empieza a aumentar la temperatura, nuevamente llega a la fase de meseta o de esterilización, que es aquí donde se realiza la esterilización. Y después viene por medio de prevacío, vuelve a extraer todo el vapor que quedó dentro y con el calor remanente se genera el secado de los equipos y después la aireación de los mismos. Entonces, es más o menos esto es lo que nosotros estaríamos viendo en nuestros diferentes gráficos cuando llevamos a cabo esterilización por vapor. Perdón, esterilización a alta temperatura. Este es nuevamente un gráfico que yo hice ejemplificando los ciclos de esterilización, y de repente cuando llegamos a algunos hospitales o algunos lugares y preguntamos, oye, ¿cuáles son los ciclos de esterilización que utilizas? Algunas personas nos dicen, el mío es de 50 minutos o de 45 minutos o de 1 hora 10, etcétera. Entonces, aquí la guía AMI ST79
del 2013, voy a hacer referencia primero a la del 2013, nos dice que la esterilización o el ciclo de esterilización, sin contar la fase de preacondicionamiento o la fase de secado, si ustedes tienen un autoclave, y generalmente estos son los de gravedad, a 121 grados, el ciclo debe de durar 30 minutos en textiles, ¿sí? Por ejemplo, a 132 grados 15 minutos y 25 minutos en textiles. 135 grados 10 minutos en cualquiera de los dos. Esto quiere decir que esta fase de exposición debe de estar a 121 grados durante 30 minutos o durante 15 o durante 25. Cuando logramos esto, entonces se logra esta disminución logarítmica. La disminución logarítmica no empieza aquí, ni acá, ni nada. Empieza aquí y termina aquí. Lo demás ya es la fase de secado. Para equipos de vapor por gravedad, estos son los parámetros, y para equipos de vapor por prevacío, estos son los parámetros. Es mayor temperatura, pero también es menor tiempo. Hice la aclaración que estas tablas, así tal cual las ven ustedes, aparecen en la versión del 2013 de la guía AMI ST79, pero en la del 2017 ya no aparece. En la del 2017 dice que estos son los parámetros sugeridos, pero que sin embargo la composición que se tiene dentro de los hospitales, la composición de la carga, el tipo de contenedores, el tipo de envolturas, ¿cómo se llama? La composición de los dispositivos, obligan a los hospitales a que ellos determinen cuáles son los parámetros que realmente se tienen que utilizar. Y la única forma de comprobar que ese ciclo fue específico fue mediante los indicadores físicos, químicos y biológicos. Hay ciclos extendidos, hay algunos ciclos extendidos que reconoce también esta guía, y esta siempre está arriba de 134 grados. ¿Por qué surgen estos ciclos extendidos? Bueno, pues porque los materiales de empaque, los sets quirúrgicos están diseñados de una manera probablemente un poquito de forma más compleja, porque la geometría de los dispositivos, de los diferentes dispositivos médicos también se ha modificado, porque hay cambios en la configuración de un set quirúrgico. Y aquí es muy importante recalcar, cuando alguien determina o quiere decir, oye, al set de cirugía mayor, agrégale 10 pinzas más y el juego de tijeras. Estoy inventando cualquier cosa que ustedes quieran, ¿no? Si nosotros agregamos esas 10 pinzas y ese juego de tijeras, estaremos obligados a verificar que el método de esterilización para ese equipo con esa composición sigue siendo efectivo o no. Entonces, cuando sugerimos hacer estos cambios dentro de los sets quirúrgicos, habrá que pensar en que hay que replantear quizá toda la composición de una carga. Los ciclos extendidos también surgen porque, bueno, pues hay microorganismos muchísimo más resistentes a los ciclos convencionales, y aquí estamos hablando de los priones específicamente, ¿no? Estos priones requieren un mayor tiempo a una mayor temperatura. Entonces, esto simple sirva solamente para ejemplificarles esto, y como bien lo dijo Lupita en un principio, determinar cómo voy a esterilizar un instrumento no depende o no lo decide el fabricante del esterilizador. Lo decide el fabricante del dispositivo médico. Él es el experto en su composición, en cómo está conformado, en si absorbe, si no absorbe, etcétera. Y entonces él es quien tendrá que decirnos de qué formas tendrán que ser esterilizados los diferentes dispositivos. Les decía yo que cuando hablamos de control de calidad, y esto punto lo voy a manejar en las tres tecnologías que les voy a mencionar el día de hoy,
es que todo proceso tiene que ser susceptible de ser controlado. Y este sería el enfoque proactivo al que yo les decía en un principio, y que además está documentado y solicitado en nuestra certificación hospitalaria, que dice que hay que empezar a ejercer controles de calidad, empezar a documentarlos y empezar a ver cuáles son las posibles desviaciones para poder entonces yo contener esos factores, esos riesgos, y no dejar que estos se me conviertan en un evento adverso para el paciente. Y hoy por hoy, en nuestra normativa nacional, sigue solicitando que este aseguramiento, este control de la calidad se haga a través de controles físicos, químicos y biológicos. Entonces, no es el tema de hoy hablar de aseguramiento, ni hablar de trazabilidad. Sin embargo, es importante que lo mencionemos, y es importante que tengamos bien claro, porque hoy de repente por ahí gente dice, oye, no, pues no hay necesidad de utilizarlo. No. Nuestra normativa nacional hoy solicita que se utilicen indicadores físicos, químicos y biológicos para controlar la calidad de nuestro proceso de esterilización. Y cuando hablamos de la esterilización por vapor, bueno, pues aquí es solamente decirles que en un equipo de vapor por prevacío debo de controlar el equipo a través de una prueba de Bowie-Dick una vez por día al inicio de la jornada. Control de la exposición, esto es, cada uno de los paquetes debe de llevar un identificador o un indicador que me diga a simple vista que este equipo pasó o no pasó por un proceso de esterilización. Debemos de controlar la carga completa, todo lo que entró a la cámara de esterilización, y esto se hace a través de un indicador biológico, y hay toda una sugerencia de la guía AMI ST79 que dice que podría ser una vez a la semana, idealmente tiene que ser diario, y obligatoriamente en todas las cargas que contienen implantes, y debe de ser en un paquete de reto estandarizado para ser utilizado. Y aquí hago un poquito de énfasis en las cargas con implantes, porque el implante no se pone solo. El implante generalmente se utilizan separadores, pinzas, tornillos, tijeras, etcétera, todo el instrumental. Y no pensemos solamente en los implantes ortopédicos, que es donde más se utilizan. Una malla es un implante, una grapa en una colecistectomía es un implante, y todo instrumental que toque esos implantes también debe de ser manejado de esta forma. Entonces, esto nos obliga casi en nuestros hospitales, dado que manejamos muchas cargas mixtas, es que y las cargas mixtas llevan instrumental, ropa, palanganas, etcétera. Entonces, esto nos obliga a que la frecuencia de uso sea en cada carga. Y debemos de controlar cada paquete, debemos de verificar que el tiempo, la temperatura y la presión se cumplió no solamente fuera del paquete y no solamente para eliminar el microorganismo que está en el indicador biológico, sino que se cumplió dentro del paquete. Y más adelante sí quiero hacer énfasis mucho en el uso de este tipo de indicadores por la información que nos entregan. Perdón, que cerré mi micrófono. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora hablemos de la baja temperatura, hablemos de lo que tenemos hoy para este tipo de situaciones. Ya hablamos de alta temperatura, y en baja temperatura lo que más se utiliza dentro de los hospitales es óxido etileno, o peróxido de hidrógeno. Hay algunas otras tecnologías como el formaldehído, la radiación gamma y ozono se utilizan más a nivel industrial, pero hay algunos equipos de vapor de formaldehído instalados en algunos hospitales de nuestro país. Entonces, se usa muy poco, por eso es que no lo voy a abordar en este momento. Sin embargo, bueno, también
Si alguno de ustedes utiliza vapor de formaldehído dentro de sus hospitales, el aseguramiento de la esterilización se debe hacer de cualquier forma. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para la esterilización a baja temperatura? Tenemos que pensar en que el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo la esterilización sea seguro para quien va a estar en contacto con el dispositivo estéril. Esto es para quien va a manipular, para quien va a meter la carga, la va a sacar, la va a almacenar, la va a entregar, etcétera. Perdón, lo estoy diciendo al contrario. Primero asegurar el proceso y esto se hace mediante estos indicadores y después la seguridad para el personal. Cómo se utiliza este agente químico, cómo se maneja la carga, cómo se manipula, etcétera. El proceso de esterilización debe de garantizar la seguridad del personal y debe de ser efectivo. Esto es que realmente el agente esterilizante esté diseñado y esté creado para lograr estas disminuciones logarítmicas que queremos tener y que debe ser efectivo en condiciones normales. Cuando les digan, te tienes que poner capucha, zapatos, careta de triple filtro, etcétera, eso ya no es ya no son condiciones normales de trabajo, ¿no? Y vamos a desmitificar en algún momento en esta plática algunas cuestiones muy específicas con el uso de este tipo de materiales de trabajo. Y otra cosa muy, muy importante que debemos de considerar es la penetrabilidad del agente esterilizante. Y esta penetrabilidad va muy de la mano con la capacidad del agente esterilizante de llegar a lúmenes internos de algunos dispositivos que es importante que queden realmente estériles. Hablemos específicamente un poquito más de lo que es el óxido de etileno. Perdón. Y ¿por qué se empezó a utilizar el óxido de etileno? Porque empezaron a cambiar el diseño de los dispositivos que se utilizaban dentro de los hospitales, empezó a cambiar. Muchos de estos dispositivos son dispositivos que son termosensibles, que tienen grandes lúmenes también, y entonces empezó esta gran necesidad de no dañar el instrumento, ¿no? Que quienes utilizamos simple y sencillamente solamente vapor durante muchos años, bueno, pues nos llegamos a dar cuenta de cómo de repente echábamos a perder algunos dispositivos. Entonces, cuando estos materiales cambiaron, cuando empezaron a surgir todos estos, también nació esta nueva era de esterilización con óxido de etileno. Es una molécula muy simple que tiene una molécula de oxígeno, 2 carbonos, 4 hidrógenos. Se obtiene de manera natural y orgánica en el medio ambiente, es catalizado por los microorganismos y también lo podemos encontrar en algunas áreas muy húmedas, ¿no? A temperatura y presión ambiente es un gas. Cuando está contenido aparece como un gas licuado, ¿no? Pero aquí muy importante también recalcar que este tipo de tecnologías también empezaron a utilizarse durante la guerra y en la posguerra para facilitar de alguna forma la esterilización en estas áreas, ¿no? El uso de los dispositivos, hablando un poquito del óxido de etileno, fíjense ustedes que cuando llegan a ustedes, a sus servicios, dispositivos médicos que vienen esterilizados ya de fabricación, la gran mayoría de ellos está esterilizado con óxido de etileno. La gran mayoría es probablemente también el agente esterilizante más viejo, tendrá unos 70, 80 años en el mercado, y la segunda forma más importante de esterilizar es por radiación,
el 2% de lo que llega esterilizado es por vapor y aquí en el 1% tenemos otros que puede ser ozono o puede ser ozono. No, no, raramente es alguna otra cosa. Ninguno de los otros, ningún dispositivo externo viene esterilizado con otro tipo de agentes esterilizantes. Hay muchos mitos alrededor del óxido de etileno. Y sin embargo, cuando pensamos en el óxido de etileno dentro del hospital, entonces todo el mundo empieza a poner peros y todo el mundo empieza a decir, no, es dañino, es cancerígeno, es da. Sí lo es cuando se utiliza de una manera indiscriminada. Pero lo que yo quiero comentarles aquí es que el uso del óxido de etileno en esterilización es solamente el 1% del óxido de etileno que se utiliza a nivel industrial. Este se utiliza globalmente muy fuertemente en biociencias, para esterilización de dispositivos, reduce la contaminación en algunas especies, se utiliza mucho en medicina veterinaria y para esterilización de dispositivos hospitalarios, ¿no? Pero cuando pensamos en el óxido de etileno, nos preocupa mucho el que estamos utilizando en el hospital, pero si pensamos en pinturas, detergentes, suavizantes, adhesivos, tintas de impresión, asfalto, lubricantes, etcétera, también estamos entrando en contacto con óxido de etileno. Con esto no quiero decir que no sea malo, simple y sencillamente que desmitifiquemos el uso dentro del hospital, porque la forma más segura en la que hoy se está utilizando el óxido de etileno es dentro del hospital. Funciona, inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias a través de un proceso llamado alquilación, y para que esto suceda, el óxido de etileno debe de estar en contacto con el dispositivo. Los agentes químicos deben entrar en contacto con la pinza, cualquier dispositivo que ustedes hayan metido a esterilizar. Entonces, si nosotros pensamos en los lúmenes y no en los lúmenes, yo tengo que asegurar que el agente esterilizante entre en contacto en todo el interior de estos. Y voy a utilizar y voy a usar esta gráfica nada más para hacerles un comparativo. El óxido de etileno es el único que tiene esta capacidad de penetrar a lo largo de grandes lúmenes, no por ser óxido de etileno, por ser un gas. Entonces, es una capacidad de todos los gases. Es por ello que es capaz de meterse en cualquier rincón y entonces por contacto poder lograr esta esterilización en el interior, a diferencia del peróxido de hidrógeno, que conforme va entrando a los lúmenes, empieza a descomponerse en oxígeno y agua y deja de ser un agente esterilizante. ¿Ok? Esta es la gran diferencia pensando en los lúmenes. Entonces, exigencia del agente químico es entrar en contacto con todo el cuerpo del dispositivo médico que se va a utilizar. Sí, siguen siendo útiles estos dispositivos, la puse con todo el propósito del mundo porque hay una gran controversia en los hospitales acerca del uso del óxido de etileno que se utilizó durante muchos años en mezclas de gases y que en 1980 en el protocolo de Montreal fue totalmente prohibido en combinación, o sea, en mezcla, y con lo que se mezclaba principalmente era con hidrofluoroclorocarbono. Y hay tecnologías de equipos automatizados con ciclos de presión negativa y soluciones manuales a presión positiva. Muchos de ustedes seguramente han visto estas bolsas que tristemente siguen existiendo y donde se depositan aquí los dispositivos, se mete el ámpula, se rompe, uno nada más ve cómo se infla la bolsa y a correr. Pero aquí no tengo manera de verificar si se cumplió tiempo, temperatura, humedad relativa, etcétera. Entonces, estos están prohibidos, los primeros, y los segundos son altamente riesgosos para utilizarse. Cuando entonces
en los hospitales pensamos en, óxido de etileno y es manual, aquí sí hay un muy alto riesgo de entrar en contacto con el agente esterilizante. Cuando utilizamos equipos automatizados que están totalmente seguros para su uso, el uso del agente esterilizante o de este tipo de agentes esterilizantes en los hospitales es necesario y es seguro para que se utilice dentro de los hospitales. ¿Cuáles son las variables críticas de la esterilización con óxido de etileno? La concentración, el tiempo de exposición, la humedad relativa, la temperatura y la presión. Aquí necesito que todos estos parámetros se cumplan para que se logre la esterilización. Son ciclos muy largos. ¿Por qué? De hecho, el proceso de esterilización no es tan largo. El proceso largo es el tiempo en que sale y se desaloja el agente esterilizante de la cámara. Y esto hay ciclos de 12 y de 10 horas. Es muy lento. ¿Por qué? Porque esta misma capacidad que tiene de penetrar en los lúmenes es el mismo trabajo que le cuesta salir. Y para que ustedes utilicen un dispositivo seguro, entonces es necesario que esta aireación se dé bajo estas horas. La pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para controlar estas variables críticas en esta bolsa? ¿Cómo verifico la presión? ¿Cómo verifico el tiempo de aireación? ¿Cómo verifico la concentración del agente esterilizante y la temperatura? No hay forma de hacerlo. Por eso es que el uso de estos dispositivos automatizados que se manejan bajo presión negativa, se crea un vacío aquí y todo el proceso sucede bajo presión negativa dentro de la cámara. Y no hay forma de abrir estos equipos sino hasta que el ciclo se concluye. Es muy compatible, no los vamos a leer todos, pero es muy compatible con muchos de los dispositivos que utilizamos. Por esa razón se ha venido utilizando durante tanto tiempo. Y esto pues está avalado por la Asociación Americana de Profesionales de Salud y en esterilización de los Estados Unidos y de la AMI y de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Pero el texto tal cual lo ven está documentado en el manual de esta asociación. Igual, aquí es obligatorio por carga el uso del indicador biológico, el uso de los indicadores químicos en el interior de cada paquete y el uso del control de la exposición también en cada uno de estos paquetes, ¿no? Y estos, para controlar aquí, este es un indicador tipo 4, que vamos a ver más adelante cómo están clasificados, pero este indicador solamente me da la información de una o dos o tres variables. Recuerden que en el caso de este eran 5 variables las que se tienen que controlar, pero es lo más, el indicador químico más que nos da más información que cualquier otro en el caso del óxido de etileno. Hablemos del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una tecnología joven, es una tecnología que se empezó a utilizar más o menos por ahí a mediados de 1980. Es muy reconocido y es muy usado porque tienen ciclos de esterilización reducidos y utiliza pequeños cartuchos de 58 y 95% de peróxido de hidrógeno. Esta tecnología generalmente las fases que realiza es un acondicionamiento, se genera un vacío, se elimina toda la humedad relativa, empieza a aumentar la temperatura y entonces empieza la incorporación del peróxido de hidrógeno a través de vaporización. Ahorita vamos a ver que hay 2 tipos de equipos de peróxido de hidrógeno, pero aquí es sumamente importante la humedad relativa. En el caso del óxido de etileno, la humedad relativa es necesaria
para permeabilizar las paredes de los microorganismos, etcétera. En el caso del peróxido de hidrógeno, si hay algo de humedad, el equipo va a abortar el ciclo, ¿no? Es una molécula que tiene dos moléculas de hidrógeno, dos de oxígeno. Es un líquido denso y claro, tiene una densidad de 1.47 gramos por centímetro cúbico a 0 grados centígrados. Tiene un punto de fusión a menos 0.4, y su punto de ebullición máximo es de 150 grados centígrados. Tiene un olor muy, muy característico y es un concentrado muy inestable, se descompone muy rápidamente en agua y oxígeno cuando hay una liberación de calor, como lo pudimos verificar en los lúmenes. Recuerdan que a final de cuentas se descomponía y solamente quedaba agua y oxígeno. Entonces, esta inestabilidad es importante porque ahora que vemos que hay dos tipos de sistema de esterilización con peróxido de hidrógeno, una que es en fase vapor con plasma y otra que es en fase vapor sin plasma. El agente es el mismo, la vaporización es la misma, pero para la eliminación o para alargar un momento más se me fue la palabra, para alargar un poquito más la vida del agente esterilizante, entonces se genera el plasma. Y aquí lo vamos a ver de manera gráfica muy, muy sencilla, ¿no? Si es un equipo que no genera plasma, que solamente genera vapor, lo que nosotros encontramos, estos también se generan bajo presión atmosférica. Hay un ciclo de un momento de prevacío y después empieza la inyección del agente esterilizante. En estas mesetas que ven ustedes aquí es donde se lleva a cabo la esterilización, pero el agente esterilizante es inestable, lo habíamos dicho. Entonces se genera un momento y empieza a decaer y se vuelve a inyectar para volverlo a subir, vuelve a empezar a decaer el agente esterilizante y por lo tanto su acción, y entonces hay que volverlo a inyectar. En el no plasma, en el de vaporizado solamente, estas inyecciones se hacen 4 tantos. ¿Por qué? Para darle realmente el tiempo de contacto del peróxido de hidrógeno con los dispositivos médicos. En el caso del plasma, lo que se genera es la inyección del peróxido de hidrógeno. Mediante el plasma se prolonga un poquito la estadía de el agente esterilizante en contacto y el plasma nos ayuda a que se elimine, pero luego vuelve a aumentar y este plasma alarga un poquito la vida. Es por eso que en los equipos de plasma esta presión, esto sucede solamente en 2 inyecciones. Esta es la gran diferencia entre uno y otro, pero en la esterilización del peróxido de hidrógeno se da específicamente cuando está el peróxido de hidrógeno en contacto con los dispositivos. Se genera plasma para darle un poco de vida y después generar su eliminación más rápidamente. Algunas cosas interesantes sobre esto: se requiere la eliminación del aire en la cámara para que se genere la presión subatmosférica. Esto requiere una temperatura entre el 40 y el 60 grados centígrados que dura de 28 a 75 minutos por los ciclos que se manejan. Los residuos de humedad son críticos para alcanzar la concentración. En presencia de humedad no se alcanza. Actúa también por contacto, tiene restricciones en lúmenes y habrá algunos dispositivos que para ser esterilizados de esta forma tienen que ser validados. No es compatible con materiales absorbentes, celulosa, polvos, líquidos, etcétera. Y el monitoreo químico se realiza mediante indicadores tipo 4. Y ahorita vamos a hablar justamente de eso, y eso lo dice la guía 11
140-1 del 2014, ¿no? Y el monitoreo biológico se realiza con esporas de Geobacillus esterotermófilos. Se considera un antimicrobiano muy, muy eficaz y de una acción muy rápida. Esta es una gran ventaja y una gran bondad que tiene este agente esterilizante. Es muy seguro para su uso en la mayoría de los tipos de dispositivos y materiales, incluidos los eléctricos y electrónicos. Y aquí es muy importante que la esterilización con peróxido de hidrógeno depende de 3 variables importantes: la concentración del gas, el tiempo de exposición y la temperatura del proceso, ¿no? Y es excelente para aquellos dispositivos que no pueden tolerar altas temperaturas. Aquí, muy importante, en aquellas aleaciones metálicas susceptibles a la corrosión. ¿Qué pasa actualmente? Este es un ciclo y es un proceso de esterilización muy bueno, del cual se ha abusado, porque es muy caro, es muy caro, básicamente, pero es compatible y debe de utilizarse para aquellos dispositivos que no soportan el calor. Y sin embargo, hoy en nuestros hospitales lo usamos de manera indiscriminada y metemos sets de cirugía, etcétera, que son de acero inoxidable. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Todo lo que soporte la alta temperatura, si nosotros tuviéramos que discernir entre uno y otro, todo lo que soporte la temperatura va a vapor. Lo que no soporte la temperatura, tendremos que ponerlo sobre la mesa y verificar si yo cuento con peróxido de hidrógeno, solamente utilizarlo. Si cuento solamente con óxido de etileno, utilizarlo. Si cuento con las dos, aquellos que tengan grandes lúmenes van a óxido de etileno y aquellos que no tengan lúmenes muy probablemente van a peróxido de hidrógeno. Pero aquí la recomendación es evitar el abuso de este agente esterilizante, que es muy, muy bueno. También hay disponible los indicadores para control de la exposición, la cinta testigo que va en cada uno de los paquetes. También se debe de hacer la verificación biológica una vez por carga, y hay que hacer el control de paquete utilizando los indicadores químicos internos, y estos van en cada uno de los paquetes que se utilizan. Cuando hablamos de riesgo, pensando, y esto es muy, muy rápido, pensando en los agentes esterilizantes químicos, todos tienen riesgo, unos más que otros. Lo importante es que hoy cualquiera de las 3 alternativas nos dan la opción de utilizar dispositivos automatizados que evitan sí o sí el contacto o el daño a el personal que lo manipula. Los errores o algunos casos adversos que se han tenido de exposición no son por los equipos, sino por el mal manejo de los dispositivos o de los cartuchos utilizados en cada uno de ellos. Y entrando ya a la parte final de la plática, hablemos un poquito del monitoreo. Recuerden ustedes esta lámina que yo les mostré en un principio y que habla de que una vez que empezamos con la temperatura durante un tiempo determinado, se va a iniciar el periodo de las disminuciones logarítmicas o los niveles de aseguramiento de la esterilización. Cuando sucede el periodo de muerte, que son las 6 primeras disminuciones logarítmicas, y nos vamos probablemente al logaritmo número 7, cuando yo saque mi indicador biológico de cualquier tecnología, muy probablemente estos ya me van a decir que hubo letalidad. ¿Por qué? Pues porque ya no voy a tener crecimiento. Aquí dentro de cualquiera de estos dispositivos hay 1.000.000 de esporas. Entonces, cuando yo llego a 10 a la menos 6, ya tengo una décima, perdón, tengo solamente una, se me fue, tengo menos
un logaritmo aquí, tengo una décima parte de la espora, después una centésima, después una milésima, etcétera. Entonces, aquí ya se logró la muerte bacteriana. Pero el periodo en la esterilización me dice, debes de tener 6 disminuciones logarítmicas adicionales porque me tienes que asegurar que esta unidad que quedó aquí, lo llevamos hasta una millonésima parte de esta muerte bacteriana. Esto quiere decir que hay 1.000.000 de probabilidades, hay una probabilidad en 1.000.000 de que este dispositivo esté contaminado. Y para asegurarme de este periodo de sobremuerte, necesito los indicadores químicos internos que me dicen que el tiempo, la temperatura, la presión y la concentración del agente esterilizante se cumplieron más allá del periodo de muerte y lograron llegar al periodo de sobremuerte. Estos no van a avanzar y no van a terminar hasta que se llegue al cumplimiento de los parámetros críticos dentro del paquete. Es por ello la relevancia del indicador químico interno. Ahora, hay diferentes indicadores químicos internos. Aquí importante mencionarles solamente que para comprobar que las variables críticas se cumplieron en el vapor, tiempo, temperatura y presión, en el óxido de etileno, tiempo, temperatura, humedad relativa, concentración. Aquí no puse peróxido de hidrógeno, es tiempo, temperatura y concentración del peróxido de hidrógeno. Yo tengo que asegurarme que se cumplió dentro de la cámara, dentro del paquete, y que además de todo llegó a estar en contacto con todos los dispositivos que están dentro de este paquete. Es por eso que se vuelve tan importante el uso de estos indicadores. La guía AMI ST79 para vapor nos dice que hay indicadores del tipo 1 al tipo 6. El tipo 1 son los de proceso, la cinta testigo o estos pequitas que vienen en los empaques, etcétera, y me dicen que que un equipo pasó o no por un proceso de esterilización. Las pruebas específicas, BOWIDIC, que se utiliza solamente en equipos de vapor por prevacío, para asegurar que se logró la eliminación de gases condensables y aire dentro de la cámara. Y después vienen los indicadores tipo 3, 4, 5 y 6. Aquí estamos hablando para vapor. El indicador, estos del 3 al 6, todos van dentro del paquete. Todos van dentro del paquete. El tipo 2 me habla solamente del cumplimiento, el tipo 3 me habla solamente del cumplimiento de una de las variables críticas de la esterilización. El tipo 4 me habla del cumplimiento de 2 o más variables de la esterilización y el tipo 5 me habla de el cumplimiento de todas las variables críticas de la esterilización, en este caso en el vapor. Y el tipo 6 también me habla de todas las variables críticas, pero en ciclos extendidos, y los indicadores emuladores deben de estar señalados específicamente para el proceso de esterilización que se va a llevar, el tiempo de esterilización que se va a llevar a cabo. Hago énfasis en el tipo 5, porque si entonces yo ya verifiqué el cumplimiento en el ciclo, en la fase de muerte del microorganismo, necesito este indicador que me diga que se cumplió tiempo, temperatura y presión para lograr que se hayan eliminado este 1.000.000 de unidades formadoras de colonias. ¿Por qué es importante Porque se diseñó de tal forma que sea igual o sobre la línea de letalidad del indicador biológico. ¿Por qué? Porque el indicador biológico va a llegar un momento en que me va a decir, aquí ya se murieron, pero yo tengo que exigirle la exigencia en cada uno de los ciclos para asegurar que esto se cumplió hasta el final. Y esto lo hace el indicador químico tipo 5. Por eso es que en algunas recomendaciones dice que se puede utilizar para una liberación de urgencia, cuando realmente es una urgencia. Una urgencia es cuando está de por medio la vida o la función del paciente.
solamente en esos casos se puede liberar esta carga. La única forma de liberar al 100% una carga es con el resultado del indicador biológico, pero también es asegurarlo con el indicador químico interno, con el indicador físico, etcétera. Estos son algunas de las diferentes guías en las que nos podemos recargar cuando queremos evidenciar este tipo de situaciones. La Organización Mundial tiene su manual de descontaminación y reprocesamiento y nos dice que el indicador químico es un sistema de prueba que revela un cambio de una o más variables predefinidas para que nos dé como resultante la exposición de un proceso seguro. Están las guías ISO que hay de diferentes, todos los para indicadores físicos, para indicadores químicos, indicadores biológicos, etcétera. En de los indicadores químicos es donde dice que se definen 6 tipos de indicadores químicos y que este documento contiene las recomendaciones para cada uno de ellos. Y esto es la norma, la guía ISO internacional que nos habla del indicador tipo 1 y del indicador tipo 4, que ya lo habíamos mencionado un poquito más adelante. ¿Qué es importante resaltar aquí? Entonces, que el indicador 1 es solamente para decirme si el proceso se cumplió. El indicador 3, 4, 5, 6 me indican que dentro de ese paquete el proceso se cumplió de manera adecuada, dejando pasar el agente esterilizante hacia el interior, ¿no? Y tengo una lámina que muy probable quedó oculta, permítanme, sí, aquí está. Denme un segundo porque esta se las quería mostrar. ¿Qué es lo que sucede hoy en la actualidad cuando la FDA, que es la Food Drug Administration en Estados Unidos, nuestra COFEPRIS, pero de veras, dice que hay que utilizar indicadores químicos para vapor, que sean de proceso, que nos indica si hubo exposición sí o no, integradores químicos que cumplan todas las variables críticas del proceso y la prueba de Bowie-Dick. Vean cómo la FDA dice, no uses ni 3 ni 4, usa los integradores químicos que te dan toda la información. Y la guía ISO nos habla de utilizar todos los indicadores o nos da la opción de utilizar el 3, 4, 5 y 6, pero nos recomienda que utilicemos 5 y 6 para validar los procesos. Cuando pensamos en el vapor por peróxido de hidrógeno, en el peróxido de hidrógeno, la FDA hoy solamente reconoce los indicadores de proceso y la guía AMI hoy solamente reconoce el indicador tipo 1, el indicador tipo 3 y el indicador tipo 4. El mensaje aquí es, hoy hay indicadores dentro de nuestros hospitales, en la gran mayoría para verificar el peróxido de hidrógeno, que solamente nos dan la información de una variable crítica, pero ya están disponibles los indicadores tipo 4 que nos dan la información de si se cumplió tiempo, temperatura y concentración del agente esterilizante. Entonces, hoy tenemos esta obligación de migrar, de empezar a migrar a estos indicadores que me dan la información completa de que el proceso de sobremuerte de este tipo de esterilización realmente se cumplió. Y bueno, solamente para concluir, decirles, no existe un método único para lograr esterilización. Hay diferentes opciones. Aquí analizamos las que más conocemos dentro de los hospitales. Es súper necesario contar con un sistema de monitoreo para cada método, porque hoy por hoy es la única forma que tenemos de demostrar que los procesos se cumplieron y verificar siempre las instrucciones del fabricante. Y algo que yo quiero añadir aquí es pedirles que por favor pongan en duda cualquier información que
que quienes nos decimos expertos o muy conocedores de la materia, les decimos. Hay que ponerlo en duda. Hoy ustedes tienen a su alcance una gran cantidad de evidencia científica mediante la cual ustedes se pueden formar este criterio. Muy probablemente aquí, a lo mejor yo vine y les dije alguna cosa que ustedes hoy quieren corroborar. Váyanse a las guías. Toda esta plática está sustentada en las guías AMI ST79, ST58 y la guía el manual para reprocesamiento de dispositivos médicos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, todo está escrito, pero por favor, no se queden con lo que a veces les decimos, porque a veces nosotros también erramos en nuestros mensajes o a veces no somos claros. Entonces, pues esa es mi recomendación. Lupita, creo que me pasé un poco del tiempo. Muchísimas gracias. Yo les dejo aquí mi correo electrónico. Estoy para servirles y les agradezco muchísimo la invitación a este foro. Muchísimas gracias. No, al contrario, te agradecemos infinitamente, muy enriquecedora. Lograste dar un panorama amplio, general, de todo, ¿sí? Y hay mucha motivación. Están felicitándote por tu valiosa exposición, tu claridad. Existen muy buenos comentarios, excelentes comentarios. Hay muchas preguntas. Tenemos visitantes, muchos del extranjero y creo que de toda la República, ya lo presentarán aquí. Y algo que me pareció hoy muy interesante. Muchos nos están viendo desde los hospitales porque ponen de, si da tiempo, presentaremos todas las instituciones de salud que hoy estuvieron presentes. Es increíble, ¿eh? Tenemos un buen número de instituciones, nada más ponen desde tal hospital, desde tal institución nos están viendo. Pero bueno, vamos a las preguntas. Sí, Leti, para que después pasemos al censo. Claro que sí. Ok, Isa. Con mucho gusto tenerla con nosotros, maestra Leti. Realmente una excelente ponencia. Nos hago extensivas las felicitaciones y hay muchísimos comentarios halagadores hacia su persona y su ponencia. Bien, pues empezamos con la primera pregunta de Verónica Pimentel. Dice, ¿hay alguna normativa que hable de los filtros para contenedores, su uso, su duración, etcétera? Y si es hospital público, no cuenta con insumos para los filtros de las tapas, ¿puede colocarse papel crepado en el interior del contenedor y se pueda considerar estéril al procesar en vapor? Mira, no, se oyó muy entrecortada tu pregunta, pero solamente para confirmar. Están preguntando si los filtros que se usan en los contenedores se pueden sustituir por otro tipo de dispositivos. ¿Qué dice el fabricante? Aquí esa es la clave y siempre voy a irme hacia ese punto, ¿no? A que cuál es la recomendación del fabricante, si él está haciendo este tipo de recomendación o te sugiere algún otro tipo de dispositivo, pues adelante, ¿no? Pero no creo, yo no me siento en competencia de darte una recomendación con respecto a los filtros. Yo soy una convencida de que si el dispositivo dice que el paso A, B, C y D se tiene que cumplir, no lo puedo cambiar. Entonces, habrá que ver cuáles son las recomendaciones que hacen los fabricantes de este tipo de contenedores. Muchas gracias. ¿Me ayuda, maestra Lupita, o la Sí, no, sí, claro que sí te puedo ayudar. Por aquí me llamó mucho la atención una de Georgina Lizalde, que dice, a ver, pregunta, dice, algunas charolas del instrumental sometidas a esterilización por vapor han salido húmedas o con líquido en el interior cuando los contenedores tienen una tapa de sellado y los indicadores y el testigo externo indican que está estéril ese instrumental. Desconozco el tipo de esterilizador, solo sé que es a vapor.
no nos permiten entrar a la selle. Trabajo en un APP. Ay, sí, no sé. No APP. sé, pero digo, creo que nos sirve absolutamente a todos, pero a ver, si los indicadores físicos, químicos y biológicos salieron positivos, quiere decir que el proceso de esterilización se cumplió. Lo que no se cumplió fue la manipulación a tiempo de esos dispositivos, porque los paquetes se humedecen justo cuando ustedes empiezan a abrir el autoclave. Por el choque de calor hay condensación y en estos tipos, en los dispositivos duros sobre todo, estas gotas de condensación después se van al fondo de los contenedores o las charoles, como ustedes gusten o manden. Lo cierto es que paquete húmedo, paquete rechazado, ¿eh? Así es. Si está húmedo, se rechaza. Tal vez el indicador, ¿verdad? El indicador dice, pasó el proceso, pero se humedeció, ¿sí? Así es. Entonces, no es conveniente utilizarlo. Sí, así es. Entonces, eso no tiene que ver la humedad con la generación perdón, no tiene que ver el resultado del indicador químico o biológico con la humedad que se provocó o que se generó durante el proceso. Esto tiene que ver con el proceso tal cual. Se humedeció después de que terminó el ciclo, después de que se cumplió el tiempo de muerte y sobremuerte. Pero si se humedeció, no se puede utilizar. Así es, así es. Ok, Isa. Muchas gracias. Sí, de María Esther Hernández, ¿cuánto tiempo después de estéril el dispositivo médico se puede almacenar en la selle de acuerdo al tipo de envoltura? Gracias. No, okay, muchas gracias. Ya la esterilización no se liga ni al método de esterilización ni al método de envoltura. La esterilización está ligada a eventos, está ligada a la manipulación, está ligada a las condiciones de almacenamiento dentro de sus áreas. Tenemos que controlar el aire, tenemos que controlar la humedad, tenemos que controlar la temperatura. Si quieren tener alguna referencia, tristemente el manual de la OPS está muy desactualizado, pero ahí viene una tabla que puede dar una cierta ruta para seguirlo y nos habla desde con qué está envuelto, si tiene doble envoltura, si está almacenado con métodos controlados, si está dentro de una vitrina, si no está dentro de una vitrina, etcétera. Eso pudiera dar una ruta, pero insisto, hoy la esterilidad está ligada a eventos, Así no al método de envoltura. No o a la caducidad, es a los eventos. Así es. Bueno, sí, aquí hay algo, creo que ya quedó contestada, ¿no? Que cómo funciona y qué significa la prueba Bowey-Dick. Sí. Yo espero que haya quedado contestada. Quedó. Es solamente asegurar, a ver, dentro de la cámara, dentro de esta habitación, aunque estuviera vacía, está llena de aire y está llena de gases. La bomba de prevacío lo que hace es extraer todo ese gas, todos esos gases condensables, todo ese aire, para asegurar que después se va a llenar de vapor. Eso es lo que hace la prueba de Bowey-Dick, asegurarse que eso funciona de manera adecuada. Así es. ¿Isa? Sí, gracias, maestra. De Daniela Hernández, bueno, dice, ¿qué pasa? Yo le agrego, ¿qué recomienda para aumentar esta conciencia y donde en los hospitales donde no se colocan indicadores químicos? Es decir, la verificación sigue siendo solo con la cinta testigo, y qué garantía hay de que estamos trabajando con un buen proceso de esterilización. Ok, las guías, primero sustentarse en evidencia. Primero, buscar toda la evidencia disponible, apegarse a las normas, y nuestras normas nacionales dicen que se deben de utilizar indicadores físicos, químicos y biológicos. Esa norma 045 tan manoseada, tan prometida, que ya se va a actualizar y todo, en esa norma hoy por hoy sí dice que se tiene que
hacer el aseguramiento mediante estos indicadores. Entonces es, por un lado, utilizar la normativa, por otro lado, recolectar toda la evidencia de la importancia de cada uno de estos y decirles a nuestras autoridades, y la guía AMI lo dice, para asegurar la esterilización necesitas el resultado del indicador, los resultados o los gráficos de los indicadores físicos, el resultado del indicador biológico y el resultado de los indicadores químicos internos. Eso está escrito, solamente hay que llevarlo a quien necesita saberlo. Así es. Así es. Bueno, aquí hay una. ¿Cuál es el tiempo que dura el material estéril con óxido de etileno? Ya, es la misma respuesta. No Sí. está sujeto, yo quiero decirles, en el tiempo que yo estaba en el área operativa, decían, ay, lo vamos a dejar, como es óxido de etileno, 1 año, como es vapor, nada más 1 mes. No, no tiene nada que ver con el método de esterilización. Reitero que tiene que ver con el ambiente donde esté almacenado el instrumento o los dispositivos y la manipulación que se haga de ellos y las envolturas que tengan. No tiene que ver con el agente esterilizante, nada. Quizá. Sí, Gracias. de Guadalupe Miramontes, gracias maestra Leti. Dice, ¿qué pasa cuando un paquete tiene el indicador químico clase 4 doblado? Lo encontré así en un paquete y siendo de la misma carga, fue el único paquete que no viró su indicador. Muchas gracias, Leti. Te mando un abrazo desde Nayarit. Eres siempre una excelente maestra. Muchísimas gracias, Lupita. A ver, ¿qué tipo de indicadores? Porque es un indicador, hay indicadores de diferentes marcas, hay indicadores que solamente por el contacto, este de peróxido de hidrógeno tipo 3 que yo les decía, solamente por el contacto con el químico que está sobre la placa, reacciona. Entonces ahí no pasa nada. Pero el indicador trimétrico, el que ya mide todas las variables críticas, sí tiene una ventana y sí tiene una entrada específica. Si este se dobló, muy probablemente obstruyó el paso. No te puedo dar este diagnóstico de los que yo conozco, pero no te puedo decir qué pasa si no conozco la marca, si no conozco el indicador, etcétera. Si quiere mandarme la fotografía y todo, con todo gusto lo revisamos. Claro que sí. Lupita. Aquí hay una que se me hace ok. Perdón, maestra. Sí, no, sí. Sí, aquí preguntan si se pueden esterilizar en vapor las suturas. Las suturas no se pueden reesterilizar. Así es. Para nada. Imagínense qué problema. Ellos sí, pierden su efectividad, su eficacia, el simple hecho, ya una vez que la extraemos, ¿verdad? Imagínense esterilizar. Yo te voy a decir, esa sutura se pasó. Dice monofilamento y multifilamento. No se Ninguna, puede. sí. No se pueden esterilizar. Se acabó. O se sea, acabó. es sencillo. O sea, en la pregunta señala mono y digo, no, ninguna. No. Úsenla y se desechan, se caducan y se desechan. Mira, Sí. todos los empaques de cualquier dispositivo médico que viene esterilizado de fuera, te marca ahí un circulito con un círculo prohibido. Esto quiere decir, no lo puedes esterilizar. Sabemos que sucede en nuestros hospitales, sucede tristemente, lo cual no quiere decir que sea correcto. Y aquí voy a decir, digo, a lo mejor hay personas por ahí que en su afán de ser Robin Hood les dicen, no, sí hagan esto, sí utilicen esto, sí reutilicen. Eso no es correcto. Eso no lo vamos a decir nunca porque la pregunta es, ¿nos gustaría que esa sutura fuera utilizado en nosotros, en nuestros hijos? No, no es correcto. Eso puede dañar a un paciente. Y no solamente esto, Lupita, no es no hacerlo por no hacerlo. Quien esteriliza esos dispositivos verificó el método por el cual fueron esterilizados y la compatibilidad de esos materiales con el método de esterilización. Las suturas, muchas de las suturas vienen esterilizadas en radiación gamma porque es un método compatible.
cuál es el método compatible dentro del hospital. Si te dicen no los reesterilices, es muy probablemente porque no es compatible con otro método. No, y es que es enfático, no se reesteriliza, ¿sí? No, No, definitivamente. no se debe. Ok, bueno, hay muchas más preguntas, te Sí, mandaremos aquí del chat para que el veas Sí, y concentrado. las felicitaciones también, sí. el reconocimiento inmenso que hay hacia ti por tu manera tan didáctica y tan explícita de este tema también muy interesante. Maestra, Sí, si me permite, por favor, cerrar. Nada más quisiera preguntarle a la maestra Leti de Elba Pinzón, ella cuál considera que es el perfil del profesional de enfermería que debe estar en un servicio de SEIE. Muchas Ah, gracias. qué buena pregunta. El perfil tiene que ser personal profesional, tiene que ser personal. Mira, como hay mucha gente escuchándonos de Latinoamérica también, sí, en las diferentes áreas, el perfil tiene que ser profesional. En Argentina, en Uruguay, en Paraguay, son farmacéuticos los que se hacen cargo de las áreas, son químicos, farmacobiólogos o farmacéuticos quienes se hacen cargo del área de esterilización. En nuestro país son enfermeras. Tiene que ser personal de enfermería calificado, capacitado, actualizado y yo sí creo que debe de tener una cierta certificación cada determinado tiempo en procesos específicos de esterilización. Ojalá en nuestras asociaciones logren tener una certificación nacional, pero hay certificaciones internacionales que son accesibles, que sí. no cuestan demasiado y que nos dan muchísimo, muchísimo conocimiento sobre esto. Pero algo muy importante que tenemos que recalcar, y si entre nosotros hay algunos directivos, gente que dirige estas áreas, por favor no muevan a las personas de la central de esterilización, no lo roten, denle la importancia que tiene el área de esterilización, porque en la medida que el personal dentro de las áreas se va familiarizando más y más, va aprendiendo muchísimo, se va enamorando y empieza a buscar la evidencia para realmente tener todo este conocimiento sobre los procesos de esterilización. Bueno, y no se pierdan la última ponencia de esta sección porque va encaminada a eso precisamente, el perfil, la capacitación, las certificaciones que debe tener el personal y cómo hacernos de los recursos, porque hemos visto que todos ponen ahí, no contamos con ese recurso, nos va a acompañar, van a estar todos los expertos, pero aparte vamos a tener un profesional de enfermería, ¿verdad? Muy ligado a cómo se pueden obtener los recursos. Ahí tenemos la sorpresa, ya lo vieron, pero sí vamos a ver ese tema que no lo dejamos de lado, ¿eh? La formación y cómo gestionar los recursos. Así La es. verdad es un simposio muy completo, no se pierdan ninguna sesión de este simposio, pero ya se les adelantó algo. Y mire, qué interesante que en otros países, ¿verdad? Son profesionales pues, Sí, de otras disciplinas. de otras disciplinas. Vean cuánto hay que aprender, ¿verdad? Cuánto hay que Así, conocer. así.